programación es responsabilidad del Grupo Supereduca. Para Radio Sucre, Radio Capital, Radio Yotala, Circuito Electoral y Debate. Supereduca, comunicación, escrita, radial y televisiva, presenta. Circuito Electoral. Los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito Electoral. Porque usted es lo más importante. Circuito Electoral. Y no es que yo vaya a preguntar, lo que pasa es que está en camino don Leoncio Laime. Le digo buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bienvenido al programa. Agárrese el poderoso micrófono, enciéndalo a su vista, ahí estamos. Buenas noches, querido Wilson. Que se le escuche mejor. Ahí estamos. Buenas noches, estimado Wilson. Agradecido por la invitación y dispuesto a compartir inquietudes con toda la población. Domingo Martínez, gracias por estar en el programa nuevamente. No, gracias a ti, Wilson, un saludo cordial. Un saludo a don Jaime Hurtado y también al compañero que nos acompaña acá. Jaime, gracias. Ahora le toca responder. En todo caso, el agradecido soy yo. El anterior jueves ya me tocaba ser preguntado. Bueno, no vino la gente del Movimiento al Socialismo, pero bueno, llegó también el próximo jueves y estamos aquí. Estamos cumpliendo como debe ser. Toda promesa es deuda y estamos cumpliendo una promesa, un ciclo que ha de significar que la población tenga elementos adicionales para votar por el sí o votar por el no este 21 de febrero. Y que así como previa, ya hay encuestas, sacó PAT, una encuesta dice 44% el sí, 41% el no, sacó Unitel y el Deber encuestas dice 40 por el sí, 40 por el no, 18% están entre los que no quieren decir cuál va a ser su voto y entre los que no saben, no responden. A ver, rapidito, opiniones, don Braulio. Bueno, el tema de las encuestas, es una fotografía del momento, es un momento, quizás nosotros dentro del movimiento al socialismo, definitivamente la verdadera encuesta va a ser el día 21, y a partir de aquello nosotros, cada vez que salimos a las provincias, cada vez que salimos a los barrios, a visitar a las casas, a socializar, todo el trabajo que ha efectuado el presidente Evo Morales, recibimos una receptitud con cariño, con amor. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros estamos seguros de que el 21 vamos a ganar dentro del departamento de Chuquisaca. Para aquello, en esta recta final, todavía estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios, principalmente para demostrar todo el trabajo que se ha efectuado el presidente Evo Morales con todo este proceso de cambio estructural que se ha generado durante estos 10 años. Domingo. Sí, Wilson, yo creo que las encuestas son un referente, que son un termómetro para ver cómo está yendo las cosas, pero no son lo definitivo. La verdadera encuesta va a ser el 21 de febrero y la población acudirá. Es más, inclusive hay un porcentaje bastante considerable de indecisos. En el trayecto de la casa a ir al establecimiento a votar es donde uno define. En todo caso, es un referente, pero yo creo que la palabra final se tendrá el 21. Jaime. Yo también coincido que una encuesta es elemento científico, evidentemente. Te permite también ver cómo puedes ajustar una campaña y hasta ahí es una encuesta. La verdadera encuesta es cuando el ciudadano deposita en el ánfora su voto, pero además de eso que se ha respetado ese voto. Ese es el gran problema y ojalá así sea este 21 de febrero, que la decisión de la población sea traducida en ese voto hasta el último minuto, en el cómputo final, entendiendo que es un padrón nacional, es decir, los 6.500.000 son los que tienen que votar y esa expresión debe darse. Eso es una encuesta. De alguna manera estamos hablando de unos indecisos que para mí no son tan indecisos, sino que hay el temor de decir algo, porque claro, estamos en un periodo donde no siempre se puede decir en una expresión total. Así que esa es una situación. Y otra precisión, si quisiéramos manejar ese 40-40-18,
es de que la disposición sobre el referéndum es de que debe ser mayoría, no una simple mayoría. Por lo tanto, estamos hablando de 50+1. Y si no se llega, obviamente que tampoco se podía tener una determinación final. Así que, bueno, ahí está un 18% que puede ir balanceando. Pero veamos qué es lo que sucede el 21 de febrero, pero lo que yo sí pido como humilde ciudadano es de el voto del ánfora no sea deformado en el momento del cómputo. Donde no hay empate es en Chuquisaca. En Chuquisaca está ganando el no en todas las encuestas, está en segundo lugar el sí. Si estas encuestas fueran ciertas, fueran veraces, fueran reales, habría un empate técnico. Y la definición se la tomaría ¿dónde? En el voto en el exterior, porque ese voto en el exterior no ha entrado a estas encuestas. Haremos una pausita y después ya estamos con las preguntas y las respuestas. Circuito electoral. Al señor Carlos Flores Magne, comunicarse con el Departamento de Comercialización de Radio Capital, 105.7 FM. Al señor Óscar Aguilar Serna, comunicarse con el Departamento de Comercialización de Radio Capital, 105.7 FM. Informate primero, informate mejor. En Capital FM, siempre contigo. Detrás de las noticias están las cámaras, están los micrófonos, están las grabadoras. Detrás de las noticias están los periodistas, están los políticos, están las autoridades. Detrás de las noticias está usted. Detrás de las noticias estamos nosotros. Detrás de las noticias. Con Alima Cuentas Cedro. Detrás de las noticias. A las 5 de la tarde y a la 1 de la mañana. Capital FM. Siempre contigo. Deseamos para ustedes un carnaval sano y sin excesos. Que nuestros hijos e hijas vivan con alegría un carnaval seguro. Recuperando el carnaval de antaño con la juventud de siempre. Hagamos juntos en nuestra ciudad el carnaval familiar más hermoso de Bolivia. No permitamos que los excesos dañen nuestras tradiciones. Que reine la alegría y la juventud en este Carnaval Grande de Sucre 2016. Un mensaje del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre. Diversión sin excesos. Vamos juntas y juntos a cantar, con buen ritmo y participación. En febrero Bolivia nos dirá, el 21 la gente votará. Democracia intercultural, referendo constitucional. Democracia directa en acción. Órgano Electoral Plurinacional. Democracias en ejercicio. Nacemos y nos apoyamos en sólidas paredes. Crecemos dejando huella en los nuestros. Unimos generaciones y compartimos toda una vida. Estamos contigo en los pequeños y grandes momentos, en los instantes especiales de tu vida. Hacemos realidad juntos un mejor futuro, porque nada es imposible cuando construyes con el mejor cemento de Bolivia. Cemento Fancesa, más de medio siglo creciendo juntos. Fancesa, construye el futuro. Informate primero, informate mejor. En Capital FM, siempre contigo. Detrás de las noticias están las cámaras, están los micrófonos, están las grabadoras. Detrás de las noticias están los periodistas, están los políticos, están las autoridades. Detrás de las noticias está usted. Detrás de las noticias estamos nosotros. Detrás de las noticias. Con Alima Cuentas Cedro. Detrás
de las noticias. A las 5 de la tarde y a la 1 de la mañana. Capital FM. Siempre contigo. Circuito electoral. El tiempo, 1 minuto para Domingo Martínez. La pregunta. Don Jaime, entiendo que la oposición está trabajando fuerte como corresponde para buscar que la gente pueda tomar una decisión sobre el no. Nosotros quienes estamos por el sí tenemos nuestra propia lógica de trabajo, tenemos nuestros propios argumentos. ¿Cuál es la de la oposición en este caso, los que no están de acuerdo con el sí? Sabiendo que en el fondo no es, como se dice por los medios de comunicación, que una continuidad de un cuarto mandato. Solamente se está reformando, y usted como abogado sabe muy bien, el 168 para dar la posibilidad de una repostulación de una vez más. No es una cuestión automática, va a ir automáticamente a un cuarto mandato. ¿Cuál es la situación? ¿Por qué? ¿Qué nos estarían ofreciendo? ¿Cuál es la situación de fondo que se está trabajando por aquella situación? Si solamente es para poder entrar a una contienda electoral. Hemos estado 2 minutos. Sí, bueno, 2 minutos es medio complicado responder. Uno, el corto. La ciencia política nos manifiesta de la figura de la periodicidad del ejercicio de función de poder, porque el poder corrompe definitivamente, y eso hace que se vaya fluyendo movimiento, de tal manera que la Constitución nos habla de un periodo de 5 más otro. Eso dice el 168, que fue modificado en la Constitución, y que ya lo modificó el MAS, porque definitivamente tenía 2/3 en la Asamblea Constituyente. Hoy quiere volver a modificar cuando ni siquiera ha vencido estos otros 5. Aparte que ya tiene una yapa del anterior, no nos olvidemos que anteriormente tenía 4 años, que es otro periodo, del 2005-2009, por lo tanto hablamos de un tercer periodo. Como se le quedó corto el mandato, quiere nuevamente aumentar, pero ahí nos hacemos una pregunta. ¿Cómo querer modificar el 168? Ni siquiera ha vencido su aplicación del 168. Eso es una respuesta de la ciencia política definitivamente, y algo de la historiación de la Constitución. Pero el otro, además, es lo que hoy se está dando, ese enturbiamiento del ejercicio del poder está llevando a esta situación. Es decir, se está queriendo forzar una especie de candidatos, como ustedes mismos han dicho, que son insustituibles. No puede haber en una figura democrática personas insustituibles. Somos 10 millones de habitantes y todos podemos ser de alguna manera, bajo el principio del derecho al acceso a la función pública, que podemos ser presidentes o vicepresidentes, diputados, senadores, etc. Este modelo que están planteando es definitivamente generar dictaduras, y ya lo dijo claramente el Papa, lo dijo incluso Mújica, que quedarse en el poder es un sinónimo de dictadura. Ese es básicamente, así corto, en 2 minutos, el por qué, el no. La pregunta, 1 minuto, Domingo Martínez. O sea, la posibilidad de la modificación es solamente para una posibilidad de ir a una postulación. Sí. En la oposición lo está tomando como por seguro en un cuarto mandato. No. Eso la población lo definirá en el momento dado, si es que se gana el 21 de febrero, pues sí, tendrá la posibilidad don Evo Morales y don vicepresidente de participar en un nuevo contienda electoral. Y ahí la población definirá si entra un cuarto mandato o no. Pero una cuestión, don Jaime, se critica mucho la reelección de la oposición, pero cuando vemos en la oposición, mucha gente de la oposición ha participado en todas las elecciones, ha participado, en todo caso, ha estado de diputado, de concejal, de asambleísta en todas partes, y estamos de acuerdo en casa, en todo caso, con la reelección, y no estamos de acuerdo, en este caso, con la reelección del primer mandatario y del segundo. O sea, no estamos entrando en una contradicción. Usted y yo hemos participado en muchas ponencias electorales, usted ha participado en muchas y yo también, pero eso es un juego democrático y la población definirá si sí o no. Pero parecería que hay cierto nivel de contradicción, ¿no le parece? No, aquí aclararemos, si no vamos a entrar en un falso debate. Primeramente puntualizaremos, el movimiento al socialismo ha ingresado en 2005 producto de
una inexistencia, un debate de los partidos políticos el 2003. Por lo tanto, no habiendo un sistema político, le ha sido sencillo tener una mayoría absoluta el 2005, y ahí está la votación del 2005, que le llevó una periodicidad al 2009, un año menos, pero evidentemente ha sido un periodo, no completo, pero sí un periodo constitucional, y de ahí viene la nueva Constitución, y 2009 hacemos un nuevo cómputo para el 2014. Ahí yo cuento, y cualquiera que esté en primero básico en este momento debe estar en sus primeras clases, nos va a decir 2005, 2009, un periodo, 2009, 2014, dos periodos, sus dos deditos va a levantar. Pero en 2014 a 2019, que todavía no está terminando, apenas está empezando, porque estamos en 2016, sería el tercer, y el niño diría 3 deditos, son 3 periodos. De tal manera que no estamos hablando de un cuarto periodo, estamos hablando de 3 periodos. Y ni siquiera se está cumpliendo el tercer periodo, y ya están hablando de reformar el 168. Ahí iba mi interpretación anteriormente. Y yo creo que esto hay que aclarar la figura. Por eso, era bueno esperar el 2019, ver si funcionaba este sistema del 168. Por ahí funciona bien, porque el MAS ha sido el que ha ideado el 168, no ha sido la oposición. Y recién produjamos aquello. Así que esa es prácticamente la situación. El MAS está forzando más allá de lo que ellos mismos han puesto las reglas del juego. Y las reglas del juego fue el 168 definitivamente, y ni siquiera deja acabar su aplicación del 168 para modificar. Ahora, no estamos dando por consumado que Evo Morales y el señor Linera van a estar un cuarto periodo, perdón, ahí sí nos quiere hacer decir cosas que no lo decimos. Obviamente que su periodo es intocable hasta el 2019, por eso que no debemos hablar de su gestión, de don Evo ni el señor Linera, porque igual van a cumplir el 2019. Braulio Yucra, participación, preguntando, un minuto. Adelante, por favor. Bueno, en realidad toda la oposición indica que... En realidad toda la oposición indica de que todo este proceso que ha emprendido el presidente Evo Morales es el más antidemocrático, es el que es autoritario. Yo quisiera que haga una relación, él como abogado, como ex constituyente, cuando vivíamos un Estado republicano, o sea, ¿cuántas veces se ha generado este tipo del juego democrático? ¿Y cuántas veces se ha reformado, preguntando a toda la población, una constitución frente, digamos, al país del Estado plurinacional que vivimos ahora? Aclaremos la figura. Un referéndum no puede ser antidemocrático, nadie lo ha dicho eso, y si lo dice, que responda el que lo ha dicho. Definitivamente un referéndum es democrático desde el momento que el pueblo vota, ¿no? Somos 10 millones y el padrón biométrico son 6,5 millones. Solamente en esa masa, en esa cantidad, es obvio de que es democrático, es decir, el ciudadano votante es el que va a expresar, y en Bolivia son 6,5 millones el que va a votar este 21. Es imposible que digamos que es antidemocrático el referéndum. ¿Dónde está la manipulación del referéndum? Está en el control total de un Tribunal Supremo Electoral que ha sido designado por el movimiento al socialismo. Obviamente que tenía todo para hacerlo, tenía una asamblea que tenía los 2/3, tiene un órgano ejecutivo que por ley puede designar en forma directa, dice el presidente, de tal manera que esa es la figura que tiene el temor. Es decir, el movimiento al socialismo lanza a un ejercicio, entre comillas, democrático, evidentemente, sin embargo, tiene todo el control al respecto, es decir, lo tiene al árbitro. Y un ejemplo claro, para no dar mucha vuelta, es el caso de Chuquisaca. Yo vuelvo a repetir, no podemos negar el caso de Chuquisaca en abril del año pasado. No estoy hablando de hace 20 años ni de la época republicana, estoy hablando del Estado plurinacional. En abril del 2015 prácticamente se ha robado un voto de 9.000 votos, y que no en números pareciera que es 9.000, ¿qué es? Bueno, pueden decir ustedes, son 9.000 almas, y al decir 9.000 almas, 9.000 ciudadanos y ciudadanas. Ahí es el problema. Es decir, si el ejercicio democrático, entendiendo que es la masa la que ha de votar, el ciudadano, el soberano, hay que complementarle con un principio de transparencia, pero fundamentalmente un principio de una transparencia total
imparcial fundamentalmente, y en Bolivia no tenemos un sistema imparcial en ninguna instancia o institución. Un minuto para la pregunta. Bueno, simplemente decirle que él cae en una contradicción en el entendido de que, bueno, dice que es democrático votar, pero es antidemocrático cuando de por medio, digamos, igual toda la población, cuando genera una confianza a un cierto proyecto político como es el movimiento al socialismo, en todo caso, digamos, ellos dentro de ese juego democrático hacen la elección de diferentes órganos, en este caso el órgano electoral. Entonces, desde ese punto de vista, creo que, digamos, cae en una contradicción, porque más bien esta etapa de la vida del Estado plurinacional es la más democrática. Son más de 7 elecciones que se han ganado, y si la población ha confiado en este proyecto político, y creo que definitivamente, digamos, están errados en la concepción de lo que significa el tema democrático, que no tiene nada que ver el tema de abril del juego democrático que se ha generado dentro del departamento de Chuquisaca. No hay ninguna contradicción. Sucede lo siguiente, y le voy a poner un ejemplo. Este referéndum del 21 de febrero no ha pedido el pueblo. Yo lo escucho al movimiento al socialismo, dice que ha pedido el pueblo, las organizaciones sociales. No es así, porque si hubiera pedido el pueblo, hay lo que se llama la iniciativa ciudadana. Y la iniciativa ciudadana significa el 20% del padrón biométrico. Ustedes han hecho el cálculo y obviamente no podían alcanzar los libros del 20%. No se podían jugar. Y entonces, ¿qué han hecho? Han hecho una especie de finta, como se hace en el fútbol. Han utilizado una organización social que obviamente se afín al MAS, y le dice o le hace decir a la Asamblea Legislativa: tenemos la iniciativa de que hay un referéndum el 21 de febrero porque queremos tenerlo a Evo Morales y al señor Linera por tiempo indefinido, porque es insustituible los dos señores, casi teórico, textual lo que han manifestado. Y la Asamblea Legislativa lo único que hace es dictar una ley que manda al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional le dice: sí, es constitucional. Manda la pregunta y también es constitucional. Y todo lo que manda el Tribunal Constitucional, todo es ok, todo es luz verde, y ahí estamos. Esas prácticas no son necesariamente democráticas, esas prácticas son monopólicas, porque el ejercicio del poder concentrado le permite tener un control en todas las entidades. Es lo mismo que ha dicho don Evo Morales hace pocas horas, cuando dice: revise lo que pasa con la CAMSE, que lo haga la Contraloría. Y sabemos que la Contraloría está en manos de un contralor que se llama, apellida Herbas, y que ha sido exdiputado del MAS. Es como diría que averigua el Ministerio Público, porque sabemos que también es funcional al MAS. Entonces, eso es prácticamente lo que le digo: esas no son prácticas democráticas, esas son prácticas monopólicas y no coinciden con lo que significa el ejercicio democrático. Por eso que hay que diferenciar en lo que es práctica democrática y estas figuras pseudodemocráticas. Los gobiernos populistas manejan justamente aquello, y lo manejan bien, de tal manera que a través de este tipo de situaciones ustedes vayan de legitimidad, entre comillas. Bueno, Sonaime, primera participación, pero un poquito más lejos el micrófono, más lejitos. Adelante. Gracias. Usted ha mencionado que el árbitro incluso estuviese a favor de nuestra opción por el sí, cuando materialmente se ha demostrado que el árbitro está a favor del no. Nosotros hemos sido multados, estamos siendo procesados en nuestros medios de comunicación estatales, los más drásticamente sancionados por el árbitro, hasta hemos tenido que recurrir a la justicia para aperturar restricciones inconstitucionales que el tribunal nos ha impuesto. Entonces, creo que está demostrado que el árbitro está más a favor del no que del sí. Y si es que le queremos descalificar su neutralidad, aunque nosotros respetamos al órgano electoral. Pero, doctor Jaime, toda esta estrategia, todo el despliegue de la opción del no para separar a Evo, quiere decir que no hay capacidad, no hay liderazgo en la oposición para contender con Evo el 2019. A ver, aclararemos también nuevamente esto. ¿Qué pasa con el Tribunal Supremo Electoral? Ponemos cuestiones claras. El Tribunal Supremo Electoral se duda de su imparcialidad, porque hay fotos que el señor Mamani, por ejemplo, es un vocal que incluso ha venido aquí a Chuquisaca a intervenir, ha sido uno de los que ha hecho campaña por el gobernador de Potosí. Y usted sabe que por norma no pueden personas activas en la política ser, en este caso, vocales del Tribunal Supremo Electoral.
Entonces es obvio que hay funcionalidad, o el señor Exeni, por ejemplo, o el señor Costas, por ejemplo, de tal manera que seríamos muy inocentes en decir de que el Tribunal Supremo Electoral es muy imparcial, o es más, incluso está en contra del movimiento al socialismo, es decir, contra el oficialismo. Hay una figura que usted muy bien sabe, que es la figura para lavarse la cara, o lo que se dice también un poco curarse en sano. ¿Qué quiere? Ante una poca credibilidad del Tribunal Supremo Electoral en la población, y no lo digo yo, lo han dicho las encuestas, que no creen, ¿no es cierto?, no creen en varias instituciones, una de ellas el Tribunal Supremo Electoral. El tribunal ve por conveniente, primera acción, el tema del Tribunal Departamental de Chuquisaca. Hay que enjuiciarlos, se los enjuicia, es una pequeña jugarreta que han hecho, porque incluso ni siquiera los enjuician porque renuncian día antes, ¿no es cierto? Eso es para limpiarse la cara, que no le ha sido suficiente. Posteriormente intentan hacerlo con el artículo 24 del reglamento. No lo veía mal, porque era una manera de evitar, no era de prohibir. Ahí también se entró en un falso debate por el socialismo, y claro, el presidente presenta, imagínense, el presidente, el interesado directo y el vicepresidente plantean una acción de inconstitucionalidad abstracta al Tribunal Constitucional, y le sale de que es inconstitucional el artículo 24. En otras palabras, el artículo 24 no existe, sale de lo que es nuestra normativa legal, y hoy ustedes pueden hacer todo lo que quieran, porque bueno, así lo dijo el Tribunal. Un minuto para la pregunta, muy respondido, doctor Hurtado. Es imbatible, Evo, para la oposición, no hay posibilidad de contender con él en 2019, por eso es que hay que hacer todo el esfuerzo que sea necesario para sacarlo de carrera mediante este referéndum próximo. O sea, no hay liderazgo, definitivamente no se encontrará. Ese es el argumento de fondo de la oposición en esta campaña durísima que ha emprendido por la opción del no, aún inclusive contra corriente, contra encuestas, contra datos históricos de resultados electorales de 5 elecciones pasadas, aún inclusive contra encuestas actuales, donde el no pierde y pierde y pierde, y lo va a hacer el 21 de febrero. No les respondí porque me faltó el tiempo, solamente son 2 minutos lo regulado, pero me da la opción en estos 2 minutos poderles responder. Yo quisiera que la pregunta se hagan ustedes, ¿no? Siempre hay que ayudar en casa o mirarse en el espejo para hacer la pregunta con mayor respeto. ¿No tienen ustedes acaso líderes en ese partido tan grande para que hayan visto lo conveniente? Si ustedes manifestaron que era 5 y 5 años, y Evo Morales y Linera, si ustedes querían repetir la figurita, solamente tenían opción para 2 periodos, ¿no tenían ustedes la capacidad de generar nuevos liderazgos de nuevas generaciones que permitan prolongar aún más y ampliar su proceso de cambio como ustedes lo entienden? Esa sería la pregunta que yo le haría con mayor respeto, para que ustedes también se hagan su figura reflexiva. En el caso de la oposición, para que no diga que he hecho una pregunta para eludir la respuesta, jamás he estado eso, yo quiero entrar a las nuevas prácticas del ejercicio del discurso y del debate político, decirle de que en Bolivia ni en uno ni en otros se ha generado liderazgos nuevos, y lo que debemos estar pidiendo es eso, liderazgos nuevos, y la gente joven es lo que está pidiendo. Si usted ha visto las redes sociales, está mucha gente joven que dice, yo también quiero ser presidente. ¿Por qué? Porque notan que el 21 de febrero todo el partido oficialista solamente mira en 2 personas todo un proceso de cambio, y eso es realmente complicado. Si ustedes creen que el proceso de cambio ha involucrado a la mayor cantidad de población, a esa gente excluida, que es el manejo del discurso que ustedes manejan, y que sí ha enamorado el 2005, yo no puedo dudar que no, cuando no había ni partidos políticos, porque usted sabe que si al otro lado no hay nadie, es walkover, ¿no es cierto? Más o menos parecido han hecho ustedes el 2005, no habiendo partidos políticos, obviamente que han arrasado pues, con la mayoría. El 2009, de alguna manera, el ejercicio del poder, más como hicieron una constitución, tenían a la mano el 168. Y ahora otra vez quieren manejar el 168, ese es el problema. No es tanto el temor de don Evo, porque si gana el 2020, pues ganó, pues ¿qué vamos a hacer? Ganó, y me imagino que van a querer cambiar la constitución en forma indefinida, porque ojo, yo tengo... Sus minutitos ha terminado. En el próximo bloque vamos a seguir con el circuito electoral, con las preguntas y con la respuesta. Volvemos. Con todo gusto. Circuito electoral.
Al señor Carlos Flores Magne, comunicarse con el Departamento de Comercialización de Radio Capital, 105.7 FM. Al señor Óscar Aguilar Serna, comunicarse con el Departamento de Comercialización de Radio Capital, 105.7 FM. Informate primero, informate mejor. En Capital FM, siempre contigo. Detrás de las noticias están las cámaras, están los micrófonos, están las grabadoras. Detrás de las noticias están los periodistas, están los políticos, están las autoridades. Detrás de las noticias está usted. Detrás de las noticias estamos nosotros. Detrás de las noticias. Con Alina Cuentas Cedro. Detrás de las noticias. A las 5 de la tarde y a la 1 de la mañana. Capital FM. Siempre contigo. Deseamos para ustedes un carnaval sano y sin excesos. Que nuestros hijos e hijas vivan con alegría un carnaval seguro. Recuperando el carnaval de antaño con la juventud de siempre. Hagamos juntos en nuestra ciudad el carnaval familiar más hermoso de Bolivia. No permitamos que los excesos dañen nuestras tradiciones. Que reine la alegría y la juventud en este Carnaval Grande de Sucre 2016. Un mensaje del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre. Diversión sin excesos. Vamos juntas y juntos a cantar, con buen ritmo y participación. En febrero Bolivia construirá, el 21 la gente votará. Democracia intercultural, referendo constitucional. Democracia directa en acción. Órgano Electoral Plurinacional. Democracias en ejercicio. Nacemos y nos apoyamos en sólidas paredes. Crecemos dejando huella en los nuestros. Unimos generaciones y compartimos toda una vida. Estamos contigo en los pequeños y grandes momentos, en los instantes especiales de tu vida. Hacemos realidad juntos un mejor futuro, porque nada es imposible cuando construyes con el mejor cemento de Bolivia. Cemento Fancesa. Más de medio siglo creciendo juntos. Fancesa construye el futuro. Circuito electoral. En el intermedio, como estaban calladitos, hemos empezado a hablar de las encuestas, a ver si le cambia cámara a mi poderoso operador. Bueno, entonces me vendré por requisito. Les decía que hemos empezado a hablar de encuestas, pero ahora vamos a seguir hablando de preguntas y respuestas. Empecemos Domingo Martínez, 1 minuto para preguntar. Don Jaime, si la oposición está segura que va a ganar el no, eso significa que va a estar como las cosas como están actualmente, sin ninguna modificación del artículo 68, va a estar vigente la actual Constitución en lo que se refiere al 168. Sí. Si es el objetivo de la oposición, ¿qué alternativa, qué nos ofrece hacia adelante para la población boliviana? O sea, ¿qué es lo que la oposición está trabajando por el no, pero después del no, ¿qué viene? ¿Qué es lo que está ofreciéndonos? Sí, después del no o después del sí, primeramente aclara la figura, nadie está seguro de nada. O sea, seamos sinceros, seamos humildes. Las encuestas algunas nos llevan a que el no está ganando, pero no hay peor cosa que limpiarse la cara antes de comer, ¿no es cierto? La boca antes de comer. Seamos respetuosos del voto y hay que ser prudentes, que es lo que decimos. En una situación hipotética, si gana el no, ¿qué haría la oposición? Es la pregunta. Primeramente manifestar que este referéndum lo ha armado el MAS, pero esa es y el analista político hace esa pregunta. Yo ya hace días también me la hicieron analistas políticos. ¿Qué pasaría si gana el no después? ¿Qué es lo que sucede? Si gana el no, definitivamente da lugar
a estimular a los partidos políticos a generar nuevos liderazgos y nuevas formas y planes de gobierno para hacer gobierno, porque hay que generar actitud de gobierno para el 2019. Porque la oposición no puede ser oposición por siempre. Claro, además le gustaría ser gobernante por siempre, que creo que es la idea, porque Evo Morales dijo ya en un momento, casi textual, hemos venido al Palacio de Gobierno para quedarnos, si recuerda. Eso quiere decir que no tiene ninguna intención de que haya una rotación en el ejercicio del poder. Ahí es donde los partidos políticos, cuando emerja el no, si es que es hipotéticamente manifestando, nos daría lugar a exigirnos que los partidos políticos generen nuevos liderazgos y nuevas formas de proyección. De hecho, por si acaso, para su tranquilidad, hay una oposición madura en la que respetamos lo siguiente: continuar lo hecho bueno, mejorar lo que se hubiera hecho a medias, y obviamente destruir todo lo que se hizo lo malo. Yo creo que con esos tres mensajes podemos estar tranquilos que una oposición no es la oposición que ustedes hablan, de que es a destruir todo definitivamente, o todo es lo malo. Eso ha sido lo malo en la época republicana definitivamente. Nos lo pregunta Domingo Martí. Hace rato don Jaime decía que en todo este tiempo, tanto oposición y oficialismo, ha sido un poco complicado el formar nuevos liderazgos, muy complicado, razón por la cual lo que está sucediendo en el oficialismo en este momento y lo que sucede también en la oposición. La gente rota y rota, la misma gente, y esa gente no está de acuerdo con la reelección. Como del 2016, en este caso, del 2016 en 3 años, yo creo que es medio complicado armar nuevos liderazgos. Entonces tendríamos que estar con los mismos que tenemos, pero es más, un poco entrando en retroceso a lo que es el avance del país en muchos aspectos, porque tendrían que hacer una reingeniería, si vale el término, para empezar nuevamente, y eso significa retroceso, y la población en su conjunto lo que quiere es seguir avanzando, seguir progresando, con algunas debilidades que hay seguramente, pero continuar hacia adelante y no paralizar. No, si usted ha escuchado, me imagino que ha escuchado, usted es un político con experiencia, y no solamente experiencia en conocimiento, sino en práctica, porque ha estado en campañas y ha ejercido la función pública electa. Hay lo que se llama pues los liderazgos emergentes, y los liderazgos emergentes justamente emergen no por la espontaneidad, porque no hay el mundo espontáneo, la creación espontánea, y eso nos dicen los científicos, y la política es ciencia también. Por lo tanto, los liderazgos emergentes, utilizaré la misma palabra, emergen en situaciones o en condiciones adecuadas. Justamente un referéndum como el que han provocado, porque este referéndum tiene su razón, ustedes deben saber cuál es. Los 2 minutos no me va a dar para la teoría que nosotros tenemos sobre por qué hay el 21 de febrero, más allá de modificar el 168, pero nos genera unas condiciones después del 21 a efectos de que aparezcan los liderazgos emergentes. Yo por lo menos creería y quisiera y desearía que haya liderazgos emergentes desde las regiones, porque eso nos va a permitir multiplicar prácticamente, porque eso está faltando en Bolivia, liderazgos emergentes, y además en cantidad, multiplicados en realidad tipo Biblia, de tal manera que estos liderazgos emergentes nos permitan desde las regiones ir hacia adelante. El centralismo o general caudillismo ha sido el mal republicano, y al momento el socialismo tenía grandes posibilidades después de la inexistencia de un sistema de partidos políticos del 2003, evitar justamente esos males republicanos, pero más bien los ha reproducido y hasta los ha absorbido con mayor fuerza, porque por palabras textuales de gente del MAS manifiestan que son los únicos insalvables, y sin ellos incluso puede que desaparezca el sol o no salga la luna. Eso realmente es extremo cuando un partido es tan grande como el que ha crecido frente a la inexistencia de partidos políticos el 2003. Braulio Yucra, segunda participación, 1 minuto para preguntar. A ver, primero, tal vez ese dato no me ha quedado, no nos ha aclarado definitivamente, cuántas... ¿Encendemos el micrófono? Eso. Bueno, en realidad, digamos, ¿cuántas contiendas, digamos, han habido para la reforma de la Constitución y en el Estado plurinacional? Lo que podemos concluir es que en el Estado plurinacional han habido varias contiendas electorales. Es el Estado más democrático que ha ofrecido el país. Entonces, que definitivamente, digamos, de eso estamos convencidos toda la población. Pero mi pregunta va a la siguiente.
porque su líder, a quien él representa, o sea, constantemente miente a todo el país. Y le voy a hacer recuerdo, espero que me alcance el tiempo, porque no estaba encendido el micrófono, estimado Wilson. Primero, dice que en una reunión de dirigentes en la ciudad del Alto piden colgar a Evo Morales igual que a Gualberto Villarroel. Después, hasta ahora, bueno, después se retracta, dice que era una metáfora. Después indica otra que Evo Morales ha embarazado a la hija de la señora Chacolio, y después, bueno, igual se retracta y se disculpa. Después publica que se ha caído... No lo apague el micrófono, porque se va a perder tiempo. 2 minutos para responder. Sí, la nueva Constitución plantea la famosa Mayulla, ¿no? Habría que preguntarnos quién miente a quién y quién mintió hace poquito, ¿no? El tema de la señora Zapata se está volviendo complicado, ¿no? Y cuando habla usted de mentiras, caramba, me hace pensar en lo que manifestó en una conferencia de prensa. Había sido la Gabriela la que había venido hace un minuto, y sin embargo era la madre de su hijo, ¿no es cierto? Eso sabe a mentira. Esto es complicado decirlo, pero bueno, y está en la Constitución, él la ha promulgado el 7 de febrero de 2009. Quien ha promulgado la Constitución es él, por lo tanto la Mayulla tendría que ser algo más que un credo para el presidente del Estado boliviano, presidente 2005, 2009, 2014 y cumpliría el 2019, eso dice la Constitución. El mentir definitivamente, creo que el que no tuviera salvación de aquello, y creo que es hasta pecado, dicen los 10 mandamientos, si uno es bíblico, del que le gusta bastante a su colega Jaime, la Biblia, tendría que ser el MAS, ¿no? El MAS ha introducido esa situación, y los otros temas yo prefiero dejarlo ahí, por el principio de prudencia. Algo muy delicado usted dijo, del cual no voy a decir más ni menos. Voy a utilizar el principio del silencio prudente y veremos qué es lo que sucede. En el caso último que se está dando, usted sabe que no es un simple noviazgo, no es un tema de niño el debate, ni es el tema de la dignidad y el honor en la imagen de una persona. Estamos hablando de una situación bastante importante de un manejo discrecional de los recursos del Estado boliviano a través de una tercera persona, y eso es realmente complicado, y eso sí sería mentir. Micrófono encendido. Bueno, en realidad hubiera sido lindo el debate, bueno, tal vez con el doctor, sin embargo, no me ha respondido la pregunta como lo ha hecho en la primera intervención, porque definitivamente su líder miente y después se retracta, miente y después se retracta. Y lo que nosotros tenemos que concluir es que nosotros en 10 años hemos hecho en Chuquisaca, por ejemplo, más de 2.500 proyectos, ¿ya? Y proyectos de impacto, proyectos de riego, electrificación en todos los servicios básicos. Y tenemos un plan de desarrollo nacional hacia la Agenda 2025. Entonces, lo único que ofrece el líder al quien, él representa, lamentablemente es eso: mentiras tras mentiras, calumnias tras mentiras, o calumnias tras calumnias, y que definitivamente ni en la primera, en la segunda, lamentablemente no he recibido la respuesta, estimado Wilson. No, solamente manifestar que yo no he venido para satisfacerle a la gente del movimiento al socialismo, sino ahí estarán sus correligionarios que solamente los están obligando a votar este día 20 de febrero. Yo solamente, usted me ha mostrado unos folletos, con mayor respeto los he visto, y que habla de planificación. Si el presidente, vicepresidente, modificando la Constitución, no quiere decir que se va a quedar en nada su planificación. Ahí está el reto de usted. Ustedes están haciendo ejercicio de gobierno, no está haciendo la oposición. Por lo tanto, ustedes son los que deben crear esa figura de planificación. Nosotros en su momento lo haremos en nuestra actitud y en nuestra obligación de ser gobierno, porque la oposición tiene que ser por una sanidad de la democracia. Yo tengo, así como usted ha mostrado, yo tengo solamente estos códigos que ha hecho el movimiento al socialismo. Solo esto ha hecho el movimiento al socialismo. Son pequeños códigos, como el Código de Familias, que ayer ha venido el presidente, y el Código Procesal Civil, el 439. La Constitución, que lo han promulgado ellos, dice que en
plazo de un año debe hacerse una modificación radical. Si ellos querían un proceso de cambio, si ellos querían hacer lo que ellos llaman la nueva era, porque así dice la declaración 003, por la cual ha permitido esta reelección de don Evo Morales por un tercer periodo, cuando solamente tenía 2, porque se computaba el primero, así eso lo puedo explicar en cualquier otro momento. Solamente esto ha hecho el movimiento de asociación en materia legislativa. En otras palabras, ustedes mismos se han ocupado solamente de hacer campaña y campaña y campaña y campaña y campaña. Y en ningún momento, cuando tenían grandes posibilidades, porque lo tenían todo, podían haber generado una nueva normativa y entrar al sumum que ustedes querían, que era la creación del Estado plurinacional por encima del extinto Estado republicano con todos los males como ustedes manifiestan. Segunda participación. Tenemos el deber de darle mayores luces a nuestra audiencia, que es la convocada a emitir su voto. A ver, doctor Hurtado, todos los argumentos esgrimidos por los promotores del no siempre se han esforzado por defenestrar nuestros grandes logros, tratar de opacar los beneficios de nuestra soberanía política, de nuestra soberanía económica, pero sin embargo no cree, doctor Jaime, que le están haciendo le están sirviendo de tontos útiles a la derecha internacional, a aquella que ha logrado imponer en Argentina, por ejemplo, a Macri, y en un mes hemos visto los resultados de la inconveniencia. Hoy los argentinos están gritando el arrepentimiento de haber permitido que la derecha se imponga frente a un gobierno que ha progresado en beneficio de los argentinos. ¿Quién ha metido a Sánchez Berazzaín en esta situación? Cuando este referéndum no estaba generando líderes porque no hay candidatos, el movimiento al socialismo ha visto una estrategia. Ha manifestado, no, eso tenemos que polarizar, porque ese es el ejercicio para que el voto se acaudale en el sí o se vaya por el no. Obviamente que ustedes quieren llevar su agua al molino y quieren ir por el sí. Y entonces ustedes encuentran a una falsa oposición, una forma de polarizar, y aparece Sánchez Berazzaín. Claro, él, por engañando salir a las cámaras, sale y manifiestan, y ahí casan con su discurso, manifestando que la vieja derecha va a entrar, y por eso es que si entra la derecha, si gana el no, definitivamente los demonios aparecen, el sol no sale, la luna no sale, etcétera, etcétera. Y él plantea ese argumento. No voy a ser útil ahí, son ustedes, el movimiento al socialismo, a través de su figura estratégica que ustedes tienen, que la han manejado, y por eso ustedes han tenido un logro, básicamente 2009-2014. El 2005 es un tema totalmente diferente, por lo que le dije, la destrucción del sistema partidario, así que ustedes un poco más jugaban los dos en cancha, y claro, tenían todos los goles habidos y por haber, y por eso ganaron la mayoría. Así que ustedes son los que los ponen a los demonios, pero además no son congruentes, porque su demonio de ustedes es Estados Unidos, el imperio, ¿no? Y Sánchez de Lozada y Sánchez Berazzaín. Ustedes han estado 10 años, 3 periodos, en 3 periodos no han sido capaces de traerlo a Sánchez de Lozada, a tal punto que saben lo que dicen, que ustedes son funcionales a Sánchez, porque se complementan para efectos de mostrar el demonio en épocas electorales. Son ustedes los que han creado, porque en todo caso nosotros, ¿qué interés podemos tener en Sánchez de Lozada o Sánchez Berazzaín, por ejemplo? Ninguno, porque evidentemente en vez de ganar voto, es obvio que merma el voto, y lo que queremos es un voto, y un ciudadano para nosotros es gran cosa para ganar el 21 de febrero. La pregunta. Lo importante de estos programas es que la oposición ha reconocido. Para el caso de Chuquisaca ha reconocido los grandes logros, no se puede negar tantos beneficios en diferentes sectores. No lo decimos solamente nosotros, lo dice la comunidad internacional, lo dicen organismos del exterior. Es irrefutable, es indiscutible que este gobierno sí le conviene al pueblo, y por eso es que de ahí está el principio de coherencia: 5 elecciones, 60%, 61, hasta 64, 67%, votaciones históricamente jamás alcanzadas por ningún sistema político en nuestra historia.
si ustedes reconocen que ganaría el no, vamos a continuar lo bueno que ha hecho este régimen, entonces no hay necesidad de promoverlo, hay que promoverse para la continuidad del proceso de cambio. ¿No cree? No voy a entrar al juego porque ayer le escuchaba justamente a un diputado del MAS, que es su enamorada de la presidenta de la Cámara de Diputados. No voy a entrar en ese juego, de que conviene más bien esa psicología inversa que se hace, no voy a revisar, solamente le voy a responder. Usted nos hace decir cosas que no le hemos dicho, que estamos satisfechos con el gran desarrollo de Chuquisaca. Chuquisaca, lo dice el censo, es el departamento más pobre. Y le voy a decir que hay un estudio muy interesante que se llama La transformación productiva hacia Chuquisaca, que es una fundación donde nos dice que en Chuquisaca hay dos males que no han sido resueltos por el movimiento socialismo en 3 periodos, lo que significa la extrema pobreza y la desocupación, el desempleo. Son 2 situaciones. Según este estudio de la Fundación INACET, se llama, pueden anotarse, está en la página web, deben crearse ya no más, es decir, mañana, por no decir hace bastante tiempo atrás, es decir, el pasado, 30.000 puestos de trabajo. Chuquisaca no ha generado un solo empleo en estos 3 periodos de que hace el gobierno del movimiento al socialismo. Mire, y le voy a dar otro dato. El censo nos dice que del 2011, que Chuquisaca tiene una población que de aquí a 38.39% de aquí a 15 años, lo que significa que en próximas elecciones vamos a perder 8 diputados. Ese es un referente de que en Chuquisaca no nos ha ido bien y no hay por qué alegrarnos con lo que pasa con Chuquisaca. Chuquisaca es el departamento donde menos calidad de salud existe, ¿no? Aunque siempre nos vienen a contar el tema de salud, que aquí se dio una ambulancia, etcétera, que aquí hay un hospital. Definitivamente no es de tal manera. Así que Chuquisaca es el departamento donde no han cubierto, y la población debe saber, por eso cada día se va a la gente, el tema del desempleo. Un solo empleo han creado en Chuquisaca, y como esta fundación INACET manifiesta que tendrían que haber por lo menos creado 30.000 para que sus hijos, sus nietos no se vayan de este departamento. Este departamento es exageradamente exportador de ciudadanos y ciudadanas. Muchas gracias, don Alonso, por haber estado en el programa, en la serie de programas. Gracias, Pablo, por estar en el programa. Gracias, Domingo, por habernos acompañado. Gracias, Jaime Hurtado. También agradeceré a quienes nos han acompañado. Hilda Saavedra ha estado también en el programa, y además de Hilda Saavedra, también ha estado Luis Ayón en este circuito electoral. Que nos vaya bien, amigos. Buena suerte. Ustedes, un carnaval sano y sin excesos. Que nuestros hijos e hijas vivan con alegría un carnaval seguro. Recuperando el carnaval de antaño con la juventud de siempre. Hagamos juntos en nuestra ciudad el carnaval familiar más hermoso de Bolivia. No permitamos que los excesos dañen nuestras tradiciones. Que reine la alegría y la juventud en este Carnaval Grande de Sucre 2016. Un mensaje del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre. Diversión sin excesos. Vamos juntas y juntos a cantar, con buen ritmo y participación. En febrero Bolivia construirá, el 21 la gente votará. Democracia intercultural, referendo constitucional. Democracia directa en acción. Órgano Electoral Plurinacional. Democracias en ejercicio. Nacemos y nos apoyamos en sólidas paredes. Crecemos dejando huella en los nuestros. Unimos generaciones y compartimos toda una vida. Estamos contigo en los pequeños y grandes momentos, en los instantes especiales de tu vida. Hacemos realidad juntos un mejor futuro, porque nada es imposible cuando construyes con el mejor cemento de Bolivia. Cemento Fancesa, más de medio siglo creciendo juntos. Fancesa, construye el futuro. Supereduca, comunicación, escrita, radial y televisiva, presentó
Circuito electoral. Los candidatos. Las propuestas. Las mentiras y las verdades. Circuito electoral. Porque usted es lo más importante. Circuito electoral.